Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando a este webinar que tenemos el día de hoy. Vamos a esperar un par de minutitos más para arrancar el webinar. Nada más esperamos un par de minutos para que se alcancen a terminar de conectar las demás personas inscritas y arrancamos. Esperamos un minutito más para esperar a que se conecten más personas. Hoy tuvimos casi 200 personas registradas a este webinar. Esperemos que sí se conecten. Pues la mayoría, de cualquier forma, este webinar lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver después quienes no se alcanzaron a conectar. Pero bueno, si les parece bien, arrancamos. Muchas gracias pues a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Muchas gracias pues a todos los que se conectan. Muchas gracias también a Gerardo. Muchas gracias a Yuri también de NAT Technologies que pues están aquí para el día de hoy platicarnos de este tema que es evolución en el onboarding de productos financieros. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos a Gerardo Guarneros, a quien le quisiera dar pues la bienvenida y pues darle también las gracias de que está el día de hoy aquí con nosotros para platicar de este tema pues que está totalmente relacionado con el ecosistema fintech, ¿no? Ahorita, pues como saben, el ecosistema fintech, el sector fintech en México, en Latinoamérica está creciendo enormemente. También, pues derivado del tema de la pandemia, se ha habido una un fuerte crecimiento del sector. Igual Gerardo ahorita también nos puede ir platicando de eso, pero bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción de quién es Gerardo. Gerardo Guarneros, él es director general adjunto en NAT Technologies en México y de FAD, firma autógrafa digital. Él es el licenciado en administración, egresado de la Universidad Anáhuac del Sur y cuenta con un MBA por el IPADE. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información y comunicaciones y pues su rol actual en NAT Technologies es el encargado de desarrollar la estrategia de mercado, gestión financiera, producto e innovación. Entonces, pues ya para empezar, Gerardo, pues muchas gracias que estás aquí con nosotros. Quiero darte la bienvenida, quiero darte las gracias y pues ahora sí, igual que nos des una pequeña introducción o que nos expliques a lo mejor de qué vamos a ir platicando en este webinar. Bien, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Creo que es bien valioso esto que están promoviendo, el tema de generar esta cultura, de esparcir el conocimiento de todo lo que es el sector. Entiendo que vamos a tener el día de hoy un foro bastante heterogéneo. Podemos tener gente que ya está dentro del ámbito, que ya activamente forman parte de esto, que a lo mejor ya tienen inclusive su autorización de FinTech, y a lo mejor tenemos otros que están entrando, son nuevos participantes que están entendiendo qué es lo que está pasando en este ecosistema, y de ahí que optamos por participar en el tema de un tema que es crucial, digamos, para el negocio de la fintech, que es el onboarding de los clientes, ¿no? Entonces, en esencia, por ahí va, ¿no? No sé si Perfecto. ¿me arranco o quieres alguna? Sí, no, digo, igual nada más como para, así como una pequeña introducción, ¿cómo has visto digo, o sea, ¿tú crees que la evolución en el onboarding de servicios, de productos, perdón, de productos financieros se aceleró mucho con lo de la pandemia, así como una pequeña introducción derivado de a lo mejor de, pues este último año que fue,
pues muy atípico y que realmente la tecnología se convirtió más, pues ya en una necesidad más que un lujo, ¿no? Sí, fíjate que efectivamente el gran cambio viene del lado de los usuarios, del lado de los reguladores, porque resulta que las tecnologías ya estaban. Ah, algunos de los clientes con los que nosotros trabajamos ya tenían las tecnologías y estaban en un proceso, otros estaban por tomar las decisiones. Yo utilizo mucho la analogía de, no sé si te acuerdas que hace 2 años estaba tan de moda el concepto de la transformación digital y era pues, como una cosa etérea, como algo, no sé, lejano, aspiracional, y la pandemia hizo que esto se hiciera una realidad rapidísimo, ¿no? Lo que era a lo mejor un proyecto de 3 o 5 años se convirtió en un proyecto de meses. Tenemos casos de empresas que pues se paralizaron, ¿no? ¿Te acuerdas que al principio, en marzo, abril del año pasado, era un desconcierto, que si no salir, que si salir, que si tapabocas, que si no tapabocas? Entonces, muchas instituciones de plano se congelaron, ¿no? Y otras lo que hicieron fue activar los botones suficientes y empezar a operar de manera digital muy rápido. Entonces, yo lo que te diría es, son las instituciones las que empezaron a utilizar la tecnología existente y una cosa bien interesante, pero bien interesante, es el cambio del regulador. ¿Sabes? La Comisión Nacional Bancaria, que pasaba de tener la figura del onboarding, ya afortunadamente para ese entonces ya estaba a nivel de regulación, ya estaba en la CUP en el caso de la banca, la ley FinTech también. Sin embargo, hay un cambio bien dramático cuando llega la pandemia y empezamos a tener un incremento en la demanda de procesos no presenciales, ¿no? Entonces, es ahí donde el regulador inclusive se pone las pilas y empieza a dar opciones, lo que se llamaron en aquel entonces las facilidades administrativas, ¿no? Que un poco vamos a hablar de eso también aquí adelante. Perfecto, Gerardo. Pues muchas gracias. Pues si quieres, pues ya arrancamos con el tema. Bien, bien, bien. Pues muchas gracias. A ver, les platico un poco. Primero, para tenernos un contexto, hablando también del tema de la pandemia y todo esto, el origen o el gran riesgo del onboarding remoto está muy relacionado con los fraudes por el robo de identidad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar que se robaron la identificación o se robaron los estados de cuenta y que con eso empezaron a suplantar la identidad de una persona y empezaron a incluso a llevárselo hasta su identidad digital. Entonces, aquí lo que sucede es que, digamos, por darles un poco de contexto, tan solo en el primer trimestre de este año, el impacto en Latinoamérica fue de $400 millones en lo que son fraudes por robo de identidad en este año, ¿no? Tan solo. Y vemos que en 2020 contra 2019, el crecimiento de robo de identidad en Latinoamérica también fue espectacular. O sea, estamos hablando, si se fijan ahí, es un promedio de, no sé, en el orden del 25-30% de robo de identidad, donde Chile se fue al 42% y México en un 31% de incremento en intentos y exitosos de robo de identidad a clientes del sector financiero. Entonces, esto es la principal preocupación tanto de las instituciones, que pues, obviamente esto forma parte del presupuesto, como también de las personas, ¿no? En primer lugar. Entonces, poniendo un poco de antecedentes de cómo va este ambiente del onboarding, empezamos, como les comentaba hace un momento, el tema de los avances regulatorios que se han detonado en los últimos tres años, pues ubicamos la ley FinTech, por supuesto, que seguramente es un tema ya muy, muy visto digamos, cadena de webinars que estás manejando. El tema del sandbox, la regulación del open banking y también, para el caso del sector financiero tradicional, los onboardings, que antes estaban muy regulados de forma presencial y donde el no presencial siempre ha sido una opción, ¿no? El regulador lo que dice es, a ver, para poder abrir una cuenta presencial tienes que hacer esto, ¿no? Y recuerdo muy bien que hace 3 años lo que estaba de moda era el onboarding presencial y todas las grandes instituciones con las que nosotros tratamos, típicamente lo que decían es, a ver, está bien padre lo que haces tú no presencial, pero lo que yo quiero es que la gente cuando vaya a la sucursal haga todo esto, ¿no? Y después viene un cambio bien, bien interesante y precisamente viene muy detonado de la reacción hacia las fintech, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sector financiero, las grandes instituciones con miles de sucursales dicen, a ver, yo tengo los clientes que llegan a mi puerta
y aquí yo los puedo controlar. Sin embargo, después viene el fenómeno de los pequeños bancos, de las OFOMES, luego las fintechs que empiezan a hacer aperturas de cuenta de forma remota y cuyo modelo de negocio cambia por completo. Su manera de operar y de hacer todo es súper diferente al banco tradicional. Entonces, ahí lo que viene es un gran reto para el regulador y también para las instituciones. ¿Por qué? Pues porque hay que prevenir, bueno, hay que promover primero que nada el tema de la inclusión financiera. Finalmente, el objetivo de todos estos esfuerzos están abocados a que la base tenga acceso a todos los servicios financieros y esto se complica cuando las sucursales están lejos, cuando en los poblados más pequeños no existe la cobertura de sucursales y entonces esto limita el acceso a las personas, a la base de la pirámide. Después viene el gran reto de lo que es la contratación remota, cómo lograrlo, cómo asegurarnos de que la persona con la que vamos a tratar pues realmente es quien dice ser y también preservar una confiabilidad dentro del sistema, ¿no? Asegurarnos que una persona no defraude a una institución y después a varias instituciones más, sino que vaya esto evolucionando de forma orgánica, natural y sana. Aquí hago un paréntesis. Si ustedes quieren dejar alguna duda o lo que sea, es bueno que vayan poniendo en el chat sus inquietudes para que también más adelante podamos ir abordando las dudas y tal. Y en dado caso, a lo mejor de repente, si me quieres interrumpir, Robert, y podemos a lo mejor atacar algo, pues adelante, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, Sí. ahorita ya les puse eso ahí en el chat. Si alguien tiene Ok. alguna duda, o también aquí está la opción de levantar la mano. Si alguien quiere participar con su, lo puede hacer levantando la mano y ya nada más sería cosa de darles el acceso, pero ahora sí, como ustedes quieran, ya sea mandando sus preguntas aquí en el chat, donde el área de preguntas y respuestas, o levantar su mano, ¿va? Pero tú, yo te voy avisando, Gerardo. Vale, vale. Sí, porque yo no veo, yo nada más veo mi Sí, no, pantalla no, no, ahorita. don't worry, ¿Sale? sí, don't worry. Ok, entonces, bueno, el siguiente tema, que también es uno de los retos, es el tema de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que no solamente es una preocupación sectorial, sino que también es un tema de cumplimiento regulatorio. Entonces, sabemos todos que la regulación que se esperaba que fuera el resultado para las fintech, que se esperaba una regulación más ligera, un poco más orientada a empresas más pequeñas que están iniciando, pues no resultó tanto como se esperaba, aunque sí les da ciertos beneficios con respecto a la banca tradicional y otros modelos tradicionales, pero hay cosas que hay que cumplir, ¿no? Y una de ellas puede ser el tema de cumplimiento regulatorio de lavado de dinero. Y como les decía, el robo de la identidad que pues se puso muy, muy de moda en 2020, de por sí en 2019 ya traía tasas de crecimiento. Para que tengan una idea, el robo de identidad digital en el sector financiero hace 4 años representaba algo así como el 0.5% de las transacciones, ¿no? Y estaba creciendo a tasas del 120, 150% anual. Entonces, realmente el impacto fue cuando ya preocupó mucho a las autoridades a partir del 2018, 2019, que esto ya se estaba haciendo un tema bastante, bastante crítico, ¿no? Luego, bueno, pues todo esto, como decíamos, son retos mayores y generan una serie de desafíos. El primero, y es que algo que están súper, súper involucrados en la industria fintech, que es la experiencia del cliente, ¿no? Incluso he participado en discusiones donde hay quien dice, primero está la seguridad que la experiencia de usuario, hay quien dice, no, primero está la experiencia de usuario y la seguridad tiene que ser transparente, ¿no? Y hay quien dice el cumplimiento regulatorio se puede hacer sin afectar la experiencia del cliente, etcétera. Entonces, lo pongo en primer lugar porque es un tema mayor, porque precisamente una fintech, su diferenciador puede ser ese, ¿no? La experiencia que tiene el cliente en la aplicación, en el servicio, en los tiempos, en la simplicidad de los procesos, etcétera. Entonces, número uno, como grande reto, ¿qué hay que hacer para contratar esto que sea más fácil que en el modo tradicional? Número dos, y soy reiterativo en esto, es cómo prevenir que no me utilicen como institución eh, financiera, que me utilicen como un vehículo para a lo mejor generar fraudes a las personas. Pero también por otro lado, cómo evitar que a mis clientes los defrauden
por medio de suplantar la identidad, pero de mi institución, ¿no? Entonces, estamos cuidando, por un lado, que a nosotros como institución el cliente no nos engañe, pero también tenemos que prevenir que a nuestros clientes los engañen pues el phishing o en sí las malas conductas, ¿no? Por otro lado, también las fintech tienen este gran reto que es cumplimiento de la regulación, que vamos a hablar un poco de ello, y digamos, por la audiencia me voy a atrever a regresar un poco a las bases de lo que está por escrito en las leyes, nada más para que estemos todos en el mismo canal, ¿no? Um, y sobre todo, bueno, y también importantísimo es la continuidad del negocio, ¿no? Todas las soluciones que se están haciendo tienen que estar respaldadas por una infraestructura tecnológica, por seguridad, por procesos que tecnológicamente hablando, pues que no se caigan, pero sobre todo, y yo he platicado de esto en varias ocasiones, en la industria, y si no es que en el mundo, no existía un plan de negocio que dijera, ¿qué vamos a hacer si la gente deja de comprar? ¿No? Donde las fintech adquirían una gran oportunidad al decir, ¿sabes qué? El cliente no necesita salir de casa para adquirir tu tarjeta de crédito o un crowdfunding para fondear otro tipo de inversiones, etcétera. Esto ya dejaba de ser un stopper. Sin embargo, los retos en 2020 mayores eran cómo darle continuidad al negocio a pesar de que no se están moviendo las cosas, de que la gente no sale de casa, ¿no? Finalmente, lo que se estaba buscando era la colocación de los productos de una manera eficiente, rápida y dándole total certeza, seguridad a la gente con la que tratamos, a nuestros clientes, ¿no? Entonces, un poco adentrándonos al tema, vemos que la regulación en el sector financiero mexicano tiene ciertas bases homogéneas y tiene otras que no lo son tanto. Aquí estoy mencionando como entorno, porque sabemos además que las necesidades que puede tener una fintech orientada a captar dinero es diferente que la que tiene que colocar, que es diferente que una wallet o a lo mejor que un procesador, etcétera. Pero también siempre tenemos que voltear a ver qué está pasando con el vecino, como pueden ser los bancos, como pueden ser las OFIPOS, como pueden ser las OCAPs, etcétera. Entonces, aquí me atreví a dar un contexto general del marco regulatorio que todos debiéramos de ya a esta altura estar conociendo, ¿no? El formulario del Conoce a tu Cliente, el Know Your Customer, que sabemos que es regulatorio, hay que cumplirlo, el consentimiento de que la voz y la imagen puedan ser utilizadas, además de tema regulatorio en el sector financiero, en la banca, por ejemplo, también tiene un tema de cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, cuando nosotros estamos siendo bien cómodos, ¿sabes qué? Tu rostro es tu firma, o tu password es tu huella, etcétera, pues también tenemos que estar conscientes del impacto que esto tiene en el manejo de los datos sensibles, ¿no? No voy a entrar a definiciones de esa índole porque, pues, digamos, el tiempo es muy acotado, pero pues, con gusto podemos en otra ocasión profundizar en otros temas como estos, ¿no? La entrevista en línea es un fenómeno bien interesante, hablando de cómo reaccionó el regulador. Para los que no están muy involucrados con lo que sucedió en la banca, originalmente la comisión decía, se requiere una entrevista en línea en tiempo real donde haya como una videoconferencia, llamémosle, ¿no? Y en su momento que nosotros platicábamos con ellos, les decíamos, es que los clientes lo que les duele, esto es que entonces requieren tener un call center, a una persona sentada frente a la computadora para ver a qué hora al cliente le da la gana abrir una cuenta bancaria o abrir una cuenta, ¿no? Entonces, operativamente esto se convertía en un proceso inviable, tan así que muy pocas instituciones se fueron por esa opción. Sin embargo, después la bancaria liberó la posibilidad de tener una entrevista, una grabación, una videograbación que se le liberó para la banca como parte de las facilidades administrativas de la pandemia. Y entonces empezó a moverse, empezó a haber muchas reacciones porque ya era posible para el sector tradicional, como es la banca, abrir cuentas bancarias por medio de una videograbación donde el cliente da cumplimiento a las políticas de prevención de lavado de dinero, ¿no? El tema de Sí. asegurarnos de la identidad, adelante. No, sí, perdón, o sea, eso que decías que ya estaba la posibilidad, pero en realidad como que no lo utilizaba, ¿no? O sea, como que, digo, lo preferían seguir haciendo de la forma tradicional, pero en eso llegan las fintech
y pues ellos desde un inicio lo hacen así de, o sea, pues digo, ahí estaba, ya se podía hacer, llegan las fintech y pues lo hacen así, entonces pues yo creo que ahí fue como que la gran área de oportunidad. Y también me gustaría como ligar un poquito este tema al tema de, pues ya ves que desde marzo ya es como una obligación el tema Biométrico. el tema de datos biométricos, y por aquí también nos hace una pregunta Marco Martínez que dice, ¿cuál es la participación o colaboración del gobierno con relación a la validación de identidad biométrica por huella digital o biometría facial de personas por intermedio de sus plataformas digitales de identificación ciudadana? Bien, ok. La respuesta es, el gobierno provee la información para verificación y de hecho no entrega ni siquiera las huellas ni los datos. Para que todos estén al tanto cómo funciona hoy día, la institución financiera se conecta por medio de un contrato que se tiene que firmar con el INE, se hace una conexión privada punto a punto, se abre una VPN, se firma de forma segura el proceso de cifrado, se hace un túnel y de esa manera la institución, voy a hablar particularmente de los bancos que son los que más la usan, pero también la usan las casas de bolsa, las aseguradoras, etcétera. Lo que hacen es que le mandan al INE una serie de datos para verificación. Por ejemplo, se le puede tomar una foto a la INE y de ahí extraer los datos de la credencial. Entonces, ya tenemos una persona que dice llamarse Gerardo Guarneros, que tiene domicilio tal, y la credencial tiene que concordar. Ese es nuestro primer punto de filtro. Y después se le manda al INE, y el INE dice, efectivamente, Gerardo Guarneros sí es el dueño de este número de credencial y la credencial está o no vigente. Y después viene el siguiente nivel, que es el biométrico que comentabas, en el cual la institución ya hoy día está obligada a obtener los datos biométricos de sus prospectos y clientes. En ese sentido, la institución toma la huella dactilar. La regulación dice que se requiere una huella para validación, para verificación, y después, cuando menos 6, para hacer una base de datos biométrica dentro de la institución. Entonces, toman la huella dactilar, que puede ser, no sé, por ejemplo, por fotografía, que nosotros manejamos una por foto, puede ser por medio del lector de unidactilar o múltiples, de múltiples falanges. Entonces, en este caso, se toma el dato biométrico y se le manda al INE. El INE en este momento es la única institución que está dando este servicio. Sin embargo, ya hay cambios regulatorios bases para ofrecer este cambio a otros actores, como puede ser Relaciones Exteriores, como puede ser el SAT. Ellos ya tienen la información biométrica. Y lo que están ofreciendo ahora es que las instituciones puedan consultar que la persona que está frente a nuestro proceso realmente es quien dice ser, ¿no? Entonces, hoy día los bancos le mandan nombre, número de credencial, la CURP, hasta el RFC, y el gobierno lo que dice es si es o no es. Hasta ahí llega en este momento la oferta gubernamental. Solamente confirmar que los datos realmente son de quien dicen ser, ¿no? Entonces, digamos, esto que les comentaba es precisamente el tema de tomar la credencial durante el proceso, validar los datos. Un poco estoy contestando ya la pregunta que nos hacía Marco, ¿no? Validar los datos ante el INE, ante RENAPO. Próximamente ya viene un cambio regulatorio, se los platico para que también pues estén a la vanguardia ustedes, ¿no? Se está en el horno la posibilidad de que los paisanos puedan abrir cuentas desde Estados Unidos. Entonces ya van, ustedes también es una gran oportunidad que se pongan las pilas, también gestionar con la autoridad, con la comisión, el hecho de que pues los mexicanos que están en Estados Unidos, con tener una INE o tener su pasaporte o tener su matrícula consular, van a poder ya abrir cuentas bancarias en México, ¿no? Y eso también es una gran noticia como sector, hay que aprovecharla, ahí está. Aquí está la Sí, comparación biométrica. porque Adelante. ahorita lo que hacen es perdón, o sea, de que se van digo, conociendo como como, digo, los paisanos, digo, no quiero generalizar, pero la mayoría de que pues, se van a Tijuana, abren una cuenta o sea, pero sí como que tiene que haber ese contacto físico con el banco, ¿no? Pero sí es, digo, la verdad yo desconocía eso, Gerardo, y digo, creo que es una gran área de oportunidad y que ahorita pues ya los neobancos y digo, la banca también lo puede hacer, pero pues ya con la pura INE van a poder Y que, mejor que aún, puedan,
que para abrir una cuenta bancaria de Estados Unidos está muy, muy bueno y pues ahí también va a haber todo un tema, un área de oportunidad en temas de, pues, de remesas, imagínate, no sabía, órale, Sí, sí, buena sí, está bien noticia. padre, porque además ya ni siquiera la INE va a ser requisito. O sea, si ellos tienen, si van al consulado y les dan su matrícula, Con con eso eso, ya pueden, con eso ya pueden abrir la cuenta bancaria. Ujú. Bueno, órale, todavía no está, apenas está en el horno, pero pues bueno, finalmente estos foros son para que sepamos lo más nuevo, ¿no? Y eso es de las cosas que están pasando, ¿no? venga. Ahorita les platico también otro que ya está en el horno, no sé si lo han platicado aquí en el foro, y también en su momento te puedo dar más detalles sobre lo que es el pagar electrónico, que es un golazo que también ya viene en camino. Ahorita si quieren al final les platico un poco más de eso. Perfecto. Bueno, el tema de la geolocalización, ya ven que estuvo ahorita de super moda la discusión biométrica en telcos. Pues bueno, para ser súper realistas, el tema biométrico en la banca ya lleva desde hace 2 años, desde el 2019, ¿no? Entonces, no es nuevo. El tema, pues ya sabemos que el tema es el uso que se le va a dar a los datos biométricos, para qué fines, ¿no? Que es diferente Pues sí. oye, quiero tus datos biométricos Pe- para asegurarme de que tu cuenta es tuya y que no se va a venir nadie a robar tu cuenta bancaria, es diferente a decir, es que quiero ver si no eres un delincuente o si no sé qué, ¿no? Entonces, pues nosotros, por ejemplo, lo que decíamos cuando nos llegaron a entrevistar es, tecnológicamente las bases están hechas. Nada más falta que atrás los humanos pues hagan lo que tienen que hacer adecuadamente, ¿no? Entonces, esto lo comento porque la geolocalización ya es un requisito, seguramente todos lo saben. Ahorita ya salió publicado que para que tú puedas hacer operaciones bancarias se necesita tu geolocalización, pero ya desde tiempo atrás sabemos que nos lo están pidiendo a nivel regulatorio para las OFOMES, para las OFIPOS, para la banca, etcétera, ¿no? Y también Oye, otra cosa, perdón, Gerardo, venga. ¿tú qué opinas de, o sea, del tema? Ya ves que salió lo de los datos biométricos para, bueno, lo que estabas comentando, Uh -huh. o sea, para las compañías de telefonía y así, y que ya ves que dieron el brinco en o sea, de que no, es que como nuestros datos, pero digo, no, me gustaría saber tu opinión, pero digo, en lo personal, creo que al final del día, digo, si usamos un teléfono celular, al final tienen acceso a prácticamente, o sea, saben más, o sea, no sé, todas las aplicaciones que aceptamos condiciones saben más de nosotros que a veces hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿realmente tú crees que fue más bien ahí un tema que a lo mejor políticamente lo comunicaron mal, pero pues digo, al final del día, digo, no sé si viste que estaban hasta metiendo amparos de que no, es que yo no, que cómo va a ser eso, pero digo, al final del día, pues tienen un registro, ¿no? O sea, tienen un registro nada más, pues ya lo hicieron en ley y no sé, o sea, como cuál es tu opinión de eso. ¿Qué digo? Que pues, ahorita ya en la parte de la banca, pues ya es obligatorio, que a lo mejor se entiende un poco más, pues porque, bueno, pues tienes que pues, ver temas de prevención de lavado de dinero, etcétera, y pues ver que realmente pues tú eres el titular de ese dinero, ¿no? Pero, o sea, como cuál podría ser así como tu opinión así muy breve respecto al tema que traían muy, muy calentito ahí y que pues AMLO salió a decir, etcétera. Bueno, haciendo este paréntesis, te diría, nosotros como organización, nosotros somos el pro del uso de la tecnología biométrica, ah, aunque nosotros como tal no vendemos el motor biométrico ni nada de esas cosas. Sabemos la importancia de prevenir el robo de identidad, ¿no? Tecnológicamente están las bases hechas, digamos, un poco para darles tranquilidad al foro, que sepan que una base de datos biométrica no guarda las huellas dactilares como lo vemos en la tele cuando el FBI va a detectar si esta persona realmente es, si pasan en el monitor, que pasan 10,000 huellas por segundo y tal. En realidad solamente se guardan algoritmos, se guarda el hash, que sería como el extracto matemático de la huella dactilar. Entonces, esa es una forma de prevenir que se roben la base, por ejemplo, que era una de las grandes preocupaciones. Otra de las preocupaciones, también se puede prevenir, es que la base de datos puede ser no centralizada, puede ser distribuida. De hecho, nosotros muchas veces hemos propuesto en estos foros pues que se utilice blockchain, ¿no? Que bien puede la base de datos estar distribuida y no tiene por qué estar en control de una institución o de una empresa. Y por último, pues todo esto está cifrado o está ofuscado. Entonces, el riesgo de que se roben los datos no es tanto. Más bien, creo que además de ese, la otra gran preocupación es más bien, como bien decías, de índole política, ¿no? De la manera en que comunicó el gobierno el decir, oye, quiero los huellas dactilares de todos los ciudadanos que usan teléfono celular. Pues tal vez el mensaje fue equivocado, ¿no? Y el mensaje que mandaron fue, pues es que de esa manera vamos a detectar a los delincuentes. Pues todo el mundo sale obviamente a decir, espérate, pues
pues si un delincuente va a hacer un delito, pues no va a dejar sus huellas. Mejor se roba el teléfono de alguien, hace lo que tiene que hacer y lo tira a la basura, ¿no? Claro, sí. Este, este, nosotros desafortunadamente tuvimos un caso de extorsión en la empresa donde engañaron al guardia, se hicieron pasar por el dueño del edificio y lograron meterse al edificio donde está nuestra oficina, pues porque el que le llamó al guardia era el dueño del edificio, ¿no? Bueno, ya resultó que la llamada venía del penal que está allá en Jalisco, Puente Grande creo que es, ¿no? Sí. De allá salieron las llamadas y todo, ¿no? Fue un show. Entonces, pues eso no va a cambiar, o sea, aunque tengamos las huellas dactilares, ¿no? Pero Sí, bueno, no. finalmente la posición gubernamental es tener clara la identidad de las personas que usan sus celulares, ¿no? Y bueno, cierro ahí mi paréntesis. Oye, Gerardo, perdón, aquí nos preguntan, ¿cuál es el objetivo del uso de la ubicación en tiempo real de los usuarios? O sea, es Ah, decir, ¿qué se hace con esa información? buenísimo. Mira, el gran tema que tiene, son dos, son más de dos, pero bueno, para ser más concreto, dos cuando menos. El hacker puede perfectamente, con una IP, falsificar dónde está realizando la operación, ¿no? Entonces, el problema que llega a tener la banca o que tenía la banca antes de tener la geolocalización es que una persona con una cuenta en Tijuana era realmente, se estaba ejecutando a lo mejor desde otro país, desde Estados Unidos o desde Rusia, Ucrania, donde tú quieras. eh, y entonces se estaban realizando operaciones fuera de la geografía en la que supuestamente el cliente estaba ubicado. Entonces con eso estaban vaciando las cuentas, con eso estaban pidiendo créditos, entonces te dicen, Sí. ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde esto? No, pues aquí en la Ciudad de México, aquí está mi cuenta, aquí voy a comprar el coche, aquí está la agencia, y bueno, resulta que la persona realmente estaba en otro país, ¿no? O estaba en Sinaloa o estaba en Tijuana. Entonces, Y, la geolocación busca ok. mitigar un poco eso, ¿no? Y, o sea, pero si esto, digo, entiendo que con la IP si la cambias, pues ya estás en otro lado. ¿La geolocalización se puede hackear? Imagino que sí, Mira, ¿no? mira, sí se puede hackear, Pero ya es algo muy pero avanzado, ¿no? Que, o sea, pero es mucho más complicado. Es mucho sí, más sí. complicado porque eh, ya es un tema más físico y ya no necesariamente está asociado a la radiobase o a la IP. Como decíamos, como tú mismo decías, la IP la enmascaras, engañas, abres una VPN y listo, ¿no? Pero la geolocalización, esa sí es física, ¿no? Entonces ya se complica un poco más. Ok. ¿Sale? Ok. Bien, luego, hablando de cómo queda hoy día el proceso de alto nivel, estamos hablando de que en este foro puede haber quien diga, oye, yo estoy interesado en iniciar mi negocio de fintech, ¿no? Entonces, a ver, lo primero es el KYC del cliente, que puede ser por medio de un formulario que el cliente te llena en web, la entrevista, después vamos a pedir una identificación institucional, vamos a verificarla contra ciertas listas, por ejemplo, personas políticamente expuestas o listas negras y listas grises de gente que comete fraudes, que hace delitos, que son perseguidos por las autoridades. Y por otro lado, verificar ante el gobierno de que la persona, como decíamos hace un momento, pues que la persona realmente es quien dice ser, ¿no? Luego, a lo mejor vamos a generar, esto ya es requisito en la banca, pero también puede ser recomendable para las fintech, aunque no se les pida en algunos procesos, manejar un OTP. Entonces, al inicio de la relación con el cliente, al inicio de las conversaciones, tú le dices al cliente que le va a llegar un OTP, un one-time password, para que podamos comunicarnos y continuar con el proceso, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya le mandamos al cliente un OTP y se lo mandamos a su número celular o a su correo electrónico y la persona verifica con ese OTP su identidad, entonces ya tenemos más elementos de confianza, ¿no? Después viene, en el caso particular de la banca, también en algunos otros sectores, una videoconferencia o una videograbación que da lugar a una identificación plena del firmante, en la cual la persona que va a contratar el servicio debe de responder este cuestionario, debe de presentar nuevamente su identificación, cosa que parece bastante engorrosa, pero cuando la ves en el fondo tiene mucho sentido, porque si alguien trata de suplantar, a lo mejor te manda la INE al inicio del proceso, te la manda por mail, escaneada, bien bonita, bien lo que tú quieras, y a la hora de la entrevista, pues trata de engañarte, pues ya no es tan fácil, ¿no? Porque ahí ya es más fácil detectar elementos de seguridad de la identificación. Y más con la nueva evolución que viene en las credenciales de la INE, etcétera, ¿no? También otro también chisme que les puedo platicar a nivel biométrico es que hoy día el INE da acceso a hacer una verificación de huella dactilar
y pues ya estamos trabajando en un proceso de identificación también facial. Entonces, pronto, 6 meses, no sé en cuánto tiempo, van ustedes a empezar a ver a nivel regulatorio, bueno, ya a nivel regulatorio ya está, más bien ya a nivel operativo, que ustedes puedan empezar a hacer biometría facial de sus clientes contra el INE, ¿no? Entonces ya vamos avanzando en esto muy rápido, afortunadamente. Y también en el caso de ciertos sectores dentro de financiero, también ya está requerido la detección de conductas raras, ¿no? De conductas inesperadas donde el firmante o el contratante tiene como muy nervioso o no quiere mostrar bien su cara frente a la cámara o ese tipo de conductas que ya debe de levantar la mano, debe llamar la atención de las personas del lado de la institución que están supervisando el proceso de la alta, ¿no? Del alta del candidato prospecto. Luego, un paréntesis rápido. Esto, bueno, muy probablemente todos lo conocen, pero no quise dejar pasar desapercibido esto. Ya tú me comentas, Robert, si esto ya lo tienen o no, que es el expediente electrónico, que es un tema obligatorio dentro de la ley FinTech. Seguramente ustedes ya están muy enterados de esto. Simplemente para repasar cuáles son los requisitos de información, ¿no? El artículo 11 en su fracción primera para las personas físicas, ya sea nacionalidad mexicana o extranjeros que residen de forma temporal o permanente en México, deben de entregar toda esta lista de cumplimiento para la identificación de la persona. Son los datos de la identificación, el domicilio, la ocupación, la CURP, debe de firmar de forma autógrafa digitalizada la solicitud o el contrato que estén manejando, debe de proporcionar un número telefónico, el correo electrónico, la clave, establecer que no está trabajando en nombre de otra persona, sí que está trabajando por cuenta propia, y también todo esto debemos de sellarlo. Como institución financiera es súper importante que tengan conocimiento, que estén bien compenetrados con el tema de la NOM 151 para asegurar de que todos tus documentos, tus mensajes de datos cumplen con esta norma, que no es más que dar el adecuado tratamiento a los documentos desde que nacen, cómo viajan, cómo se almacenan, digamos, para dar cumplimiento regulatorio, ¿no? Y luego la fracción segunda, que habla para las morales, donde aquí pues cambia un poquito porque pues, es una moral, donde se les pide cuál es tu razón social, a qué te dedicas, cuál es tu RFC, el número de serie de la FIEL, en dónde está domiciliado, cuál es su número telefónico, correo electrónico, cuándo fueron constituidos, el representante legal o gerente o director general de la empresa, que es el que va a comprometer a la empresa, la clave, la firma autógrafa, digamos, del representante legal que está comprometiendo toda esta contratación y documentación legal de acreditamiento. ¿Qué es la documentación legal? Pues todo lo que les dije arriba, pero en documentos, ¿no? Pues una constitutiva, a lo mejor tu constancia de situación fiscal, etcétera, ¿no? Un comprobante de domicilio, ¿no? Digamos, esto es lo que hoy hay que cumplir, ¿no? Ahora, ya un poco bajando esto a la práctica, digamos, haciéndonos a un lado de la parte teórica, ya voy muy apretado de tiempo. En cuanto a la digitalización de los documentos, lo que refiere es, debemos de tener cumplimiento del formulario del KYC, debemos de tener fotografía de la identificación con la extracción de los datos de la misma, digitalizar los comprobantes, como puede ser el comprobante de domicilio, el comprobante de la constitución del cliente, la validación que decíamos ante las instituciones, todo esto sería la fase 1 del proceso de contratación o del onboarding, ¿no? Después viene la validación, le llamamos multifactor porque estamos incluyendo desde una prueba de vida para asegurarnos de que no es una foto, de que no es un video, que no es un montaje, tener la entrevista, el Know Your Customer, Know Your Client, ya sea por videograbación, dejarlo el testimonio o bien por medio de una videoconferencia en una entrevista en vivo, hacer las comparaciones biométricas respectivas y finalmente volver a tener otras comparaciones más adelante en el proceso. Después, pues a raíz de toda esta información provista por el cliente, muchos de ustedes seguramente ya lo hacen, que es que se genera el documento para firma o la solicitud con base en la información que el cliente fue alimentando a lo largo del proceso. En nuestro caso, manejamos lo que es una leyenda donde los clientes les pedimos que confirmen el acuerdo que están buscando. Por ejemplo, debo y pagaré, ¿no? Es una prueba irrefutable cuando la persona está siendo videograbada y dice,
pues yo, Gerardo Guarneros, reconozco que, no, bla, 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 ¿no? Debo y pagaré, o que contrato tal servicio, etcétera, ¿no? Luego, el tema del dispositivo, pues hay que firmar el documento, puede ser con una firma electrónica, puede ser con una firma autógrafa sobre un dispositivo móvil, podemos utilizar biometría, etcétera. Todo esto a final de garantizar de que los documentos son fieles, de que no son alterados en el tiempo, que cumplen con la norma, como les decía, tema de tener una constancia de conservación del evento que se realizó desde el levantamiento de los datos hasta la firma del documento, ¿no? Y todo esto importante que todos los que participan en estos contratos, que cada quien tenga su copia, ¿no? Que cada quien debe tener su documento firmado para evitarnos problemas, porque hay una cosa que quiero que sepan, como tip también. En ocasiones me ha tocado que dicen, no quiero que se le mande al cliente el contrato, yo lo tengo y yo se lo mando después. Bueno, si no se lo mandas después, ya prácticamente perdiste el juicio, porque el cliente dice, a mí nunca me llegó mi tanto. Y ya con eso ya perdiste. Y bueno, aquí les quiero compartir un ejemplo de lo que pudiera ser un expediente electrónico, que es un requisito regulatorio, ¿no? Primero tenemos en el primer cuadro la identificación de la persona donde se extraen los datos. Vamos y le preguntamos al INE. El INE nos contesta, pues concuerda el OCR, el SIC con el nombre de la persona, con la clave del lector, con la CURP, todo esto concordó. Así también con RENAPO, ¿no? El nombre y la CURP concuerdan. También tenemos la geolocalización del evento y no solo eso, también, ¿por qué no tener marca y dispositivo, marca y modelo del dispositivo, en qué momento, en qué lugar fue realizado? En el caso de lo que nosotros manejamos, también hacemos comparaciones biométricas a lo largo del proceso, que la persona que inicia digamos, el alta de su documento, pues que después también sea la misma persona que está haciendo la videoconferencia, que sea la misma persona que está firmando, ¿no? Queremos asegurarnos a lo largo de tiempo en el proceso, pues que son el mismo Juan López, y es la misma persona la que está realizando el proceso completo, ¿no? Sí. Oye, Gerardo, perdón, nos piden que si Sí. podemos regresarnos a la slide anterior, a la otra. A ver, es que no sé. A esa. Ajá. Sí, aquí nos piden dos personas que nos podemos regresar Sí, poquito. ¿cómo no? No sé si alguien tenga una duda en especial de esta slide. Carlos Alfonso o María del Carmen, que fue quien nos pidió que regresáramos. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Lo dejamos 20 segunditos y continuamos. Ahí está. Ya. Perfecto. Bien, vamos entonces. Les platicaba del expediente electrónico. Finalmente de aquí tomamos la firma base para asegurar el resto de las transacciones. Otro de los elementos del expediente electrónico, lo que les comentaba, ¿por qué no tener un video de donde la persona está reconociendo la relación que estamos abriendo, ¿no? En este caso ahí podemos ver, hay una leyenda guía y una leyenda guiada, leída, y entonces ya después con eso hacemos una comparación y vemos que la persona pues dijo lo que esperábamos que dijera o no, y ya lo llevamos a un nivel de verificación ocular, donde un tercero dentro de la institución, una mesa de control, puede asegurar de que pues el cliente no quiere aquí picarnos los ojos o engañarnos, etcétera, ¿no? El tema del hash es importantísimo, hablando del tema del cumplimiento de la norma oficial, pues todo esto que acabamos de ver, todo el proceso anterior, se debe de sellar. Entonces, ¿por qué no ir, ya sea que vayas sellando los documentos que vas obteniendo del cliente, o bien haces un paquete y lo mandas a sellar? ¿Cuál es el valor del sello? ¿Cuál es el valor del timestamp, del hash y de la constancia de conservación? Bien interesante, porque nosotros podremos, dentro de 3, 5, 10 años, demostrar que la documentación con la que se cuenta, que el video, que la firma, que el documento, que el contrato, no fueron alterados en el tiempo, ¿no? Eso se demuestra por medio de aplicarle el hash al documento que está sujeto de revisión o que está en discusión, al mismo tiempo que se le aplica al que supuestamente es la base, lo que se llama la base de la acción jurídicamente hablando, ¿no? Pues bueno, aquí les comentaba el tema de estar comparando constantemente a la persona. Ahora, muchas veces me han dicho, oye, y el tema de la implementación, ¿no? Porque pues esto lo entendemos, está bien teórico y tal. Ahora, veamos un poco cómo en la práctica, cómo sucede esto en la realidad, ¿no? Primero que nada, hay que evangelizar. Al interior de la empresa hay que avisarles, hay que mostrarles todo esto,
típicamente los mejores sponsors para llevar esto a la realidad y que sea muy, muy dinámico y que se pueda implementar fácilmente, el mejor sponsor es el director comercial o el director general, ¿no? Es el primero que hay que convencer de la importancia de que el onboarding, de que sea suave, de que sea sin fricción, que sea, que cumpla de manera regulatoria, etcétera, y cómo hacerlo, ¿no? Los pasos al cómo hacerlo. Después, importantísimo, yo no sé cuántos abogados hay en este foro, pero sí les digo que es imprescindible meter desde el inicio de los procesos, invitar al abogado, al compliance, a toda la gente que típicamente va a encontrar como el por qué no, por qué, porque el cumplimiento, porque la regla dice esto, etcétera. La gente de cobranza pues, es la más preocupada, ¿no? Oye, si vamos a hacer realidad esto, pues ya sabemos que una tasa de quebranto del 6%, pues ya meten problemas a todo mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues bueno, que los procesos de cobranza ya desde el inicio traigan todo esto establecido, que pues, por ejemplo, que las cláusulas en el contrato ya establezcan la relación electrónica, la firma sobre medios electrónicos, los mensajes de datos, que todo esto ya sean elementos básicos de la relación que tenemos con el cliente, ¿no? Y después que el proyecto nazca de un equipo multifuncional, ¿no? Donde están ya todos metidos, convencidos, finanzas, recursos humanos, todos, que todos ellos estén dispuestos en un team a lograr que esto suceda, ¿no? El aseguramiento de los procesos regulatorios y la integración de estos procesos con la tecnología, con las personas, ¿no? Este change management que alguien debe liderarlo, qué mejor, yo les platico así rápido, nos tocó una vez la oportunidad de que el director general de una institución entendió este proceso de onboarding y tal, le fascinó y se convirtió en el sponsor. Híjole, ¿no saben qué fortuna, qué gran noticia es que el director general llame a todo su equipo de directivos y gerentes y les diga, señores, vamos para allá y los quiero ya, ¿no? Entonces, lo que era un proyecto que a lo mejor iba a tomarnos un año, se convirtió en un proyecto de 4 meses, solamente porque el director general dijo así va. Y entonces empezaron a funcionar todas las cosas, todos los engranes se mueven, porque hay un change management, hay una dirección, hay rumbo, hay todo. Entonces, sí es importante que este tipo de proyectos no se los quede una persona como mi gol, yo soy el que lo va a traer a la industria, perdón, a la empresa. No, 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 al contrario, hay que invitar a los más y a los más y a los más y hay que promoverlo muchas veces y hay que estarlo mostrando muchas veces dentro de la institución, dentro de la fintech, para que esto suceda fácil, rápidamente, ¿no? Otra cosa importante, estos procesos pueden llegar a ser muy largos y muy pesados y también hay que pasar por la regulación. Entonces, muchas veces lo recomendable, dependiendo del tamaño de la organización, puede ser iniciar con un caso piloto, una aceptación cultural dentro de la empresa del cómo lo haríamos, cómo lo hacemos con un solo proceso y después esto se replica bien fácil, bien rápido. Ya me voy a ir muy, muy rápido porque ya estamos como muy apretados de tiempo por lo que entiendo. Además de las consideraciones anteriores, quiero hablarles de lo que es el caso de negocio. Los tiempos del proceso, los costos del proceso, los costos de oportunidad de no entrar en esto, pues estos hay que evaluarlos, ¿no? ¿Cómo podemos generar este nuevo cliente, este nuevo perfil al que queremos llegar? ¿Cómo podemos llegarle? Y por otro lado, también importantísimo, hay que cautivar a nuestro abogado y ayudarle, porque con estos mecanismos podemos resolver más fácilmente las controversias, ayudarles, por ejemplo, nosotros le ayudamos a nuestros clientes desde el tema del planteamiento de la demanda, ¿no? También se reducen los costos legales cuando tienes más elementos de seguridad. Muchas veces decimos, es que mi proceso tiene que ser lo más frictionless posible, ¿no? Sin fricciones. Y por no tener fricciones y porque no quiero molestar a mi cliente, bueno, después tenemos un montón de implicaciones legales que terminan subiendo mucho el costo, ¿no? El costo y a lo mejor el fondeo que debemos de tener también puede llegar a tener repercusiones porque también los fondeadores dicen, sí, pero a ver qué tasa de impago traes o pásame tus pagares como garantía o qué garantías tienes, etcétera. Entonces, tenemos que verlo desde el inicio, toda la parte jurídica, toda la parte que pueda ser contenciosa, cómo tener un buen onboarding el día cero nos va a ayudar para esto, ¿no? Bueno, aquí ya me voy bien rápido. Esta es la manera en que proponemos típicamente desde el planteamiento de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, ¿no? ¿Cómo es el proceso que se debe ofrecer al juez, por darles un ejemplo, ¿no? Pues se ofrece un mensaje de datos, no se ofrece un documento, no se ofrece un PDF, ¿no? Se ofrece un documento electrónico, tal cual.
el planteamiento debe de incluir la posibilidad de que el juez lo pueda ver de manera sencilla, el procedimiento para que el juez pueda saber cómo leer este mensaje de datos, o también a lo mejor debemos incluir una pericial informática o una pericial grafoscópica, o ya vienen las periciales biométricas también, etcétera, ¿no? Demostrarle al cliente que la manera en que operamos es fiable y no nada más platicadito, sino con hechos, con cifrado, con tunneling, con seguridad, con redundancia, etcétera, ¿no? Muchas veces, y ustedes en la industria fintech lo saben mejor que nadie, puede ser mucho más seguro hacer este tipo de procesos electrónicos que el tradicional en papel, dando este cumplimiento de fiabilidad, ¿no? Que se le llama a los principios de fiabilidad, que son la accesibilidad, la atribución y la integridad. Aquí algunas reacciones de lo que hemos tenido la oportunidad de ver ante los juicios, ¿no? Donde una juez, me tocó a mí en carne propia verlo, donde una juez en un juicio oral le dice al abogado de la contraparte, le dice, abogado, usted mismo lo está viendo, ¿no? Cuando el perito muestra el proceso de la firma, ¿no? O cuando tienen todos los antecedentes, todo el paquete de información del cliente, que se vuelve como muy difícil, muy irrefutable, ¿no? O esta cita también, si tuviéramos más casos de este tipo, se reduciría mucho nuestro proceso de resolución de discrepancias judiciales. O otro caso bien interesante donde le dice el secretario de acuerdos, voltea y le dice a la abogada, dice, abogada, ¿esta persona que aparece aquí firmando es su cliente? Ya la abogada agacha la cabeza y dice, sí, sí es mi cliente. Entonces le contesta, pues le sugiero que vaya usted buscando un acuerdo desde ahorita, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones son las que vemos ya del otro lado, al final, al que nadie queremos llegar, que es la parte judicial, la parte del pleito por la cobranza, ¿no? Casos de estudio, bueno, con un onboarding digital y con firmas ya de este tipo podemos tener este caso, ¿no? 1,500 renovaciones de empleados a nivel nacional en tan solo una semana, o el hacer la firma de las pólizas todas digitales, con esto incrementando las ventas. Este caso que les ponen aquí la aseguradora es muy bonito porque cuando llegó la pandemia fueron la única aseguradora que en el primer mes de pandemia subieron sus ventas 25%, porque ellos ya eran digitales, ya tenían el proceso, pero lo que sucedía es que la gente de seguros seguía yendo casa por casa, puerta por puerta o como vendan, ¿no? Cuando llega la pandemia, se acaba eso y se convierte en pues todos hacer citas por Zoom, ¿no? Entonces, esta gente pasó de tener 2.5 citas al día a tener 6 citas por día, ¿no? Sí, pues, bueno, perdón, y esto, digo, lo quiero hablar a dos preguntas que nos habían hecho, sobre estos, o sea, el cambio del onboarding, cómo afectó a las aseguradoras de vida. Y luego también por acá comenta alguien que actualmente hay varias InsurTech que realizan la venta directa al cliente y detrás está la aseguradora. Sí, con este cambio, la aseguradora ya podrá realizar las ventas en línea sin ninguna restricción, que digo que es prácticamente lo que acabas de decir. Totalmente, sí. Sí, totalmente. Ya prácticamente ahorita más del 50% de las aseguradoras ya tienen sus procesos 100% digitales, ¿no? Ya. Venga. Por ejemplo, que dice aquí, reducción del tiempo de proceso del 70%, ese es un fact, donde ya sabemos que el agente de seguros llega bien emocionado con el cliente, le vende, el cliente dice, órale, va. Entonces el agente de seguros corría de regreso a su oficina a llenar toda la documentación y cuando regresa el cliente le dice, ya lo pensé bien, ¿no? O ya lo hablé con mi esposa y ahí se les cae, ¿no? Ahí se les cae la venta. Casi 25% de las ventas se les caen tan solo por ir y regresar a la oficina. Y ahorita están cerrando todo con un Zoom, hacen la entrevista, le dicen que sí, mandan al cliente la liga, el cliente hace su proceso, firman y los agentes están felices, ¿no? Y bueno, hay un montón de casos. Este caso de una empresa donde lograron colocar un crédito de 2,5 millones de pesos en 20 minutos, teniendo a los socios, uno en Monterrey, uno en Sevilla y uno en Shanghái, ¿no? Y el dinero era precisamente para el socio que estaba en Shanghái, para que pudiera garantizar un pedido de no sé qué, mercancía, lo que sea, de importación. Y le decían, sí, pero dame el anticipo. Y pues en ese momento a conseguir el dinero, ¿no? O otro, ¿no? Fíjate, está padrísimo. Este es físico, no es online, pero también está bien padre. Una de los bancos más grandes, donde tan solo en los primeros 3 meses, en la que es la prueba piloto, se capacitó a un ejecutivo por sucursal y tan solo con el 10% de las sucursales lograron reducir en 70 millones de pesos el fraude, ¿no? Entonces imagínate cuánto, esto se va directo al P&L, ¿no? Esto se convierte en utilidades. Y pues bueno, esto es lo que nosotros hemos visto, hemos aprendido. Yo espero que les sirva, que les haya servido, que
que les sea de utilidad para sus negocios y pues, con mucho gusto cuando quieran podemos profundizar, podemos tocar otros temas. Yo encantado de la vida. Perfecto, Gerardo. Pues muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas que quedaron pendientes. Si te parece, las podemos ir aquí Adelante, adelante. respondiendo. Bueno, hace rato nos preguntaron, con la inclusión del pagaré digital, ¿qué regulación existe para que un documento firmado electrónicamente pueda ser utilizado como título de valor y poder hacer transacciones con el documento electrónico? Buenísima pregunta. Mira, en nuestro caso, nuestros clientes ya llevan años firmando pagarés de forma electrónica. Sin embargo, viene una gran noticia. Eso también se los paso como chisme, ¿no? Ya está en el Senado en este momento un cambio a las leyes, a la ley de títulos de crédito, que ya va a permitir pronto la firma de pagarés electrónicos, ¿no? Ya tú puedes, sobre todo, el gran reto en electrónico es la unicidad, ¿no? Y eso lo resolvemos con blockchain. Entonces, ya estamos a nada de que se publique ya este cambio, que la verdad es que todos ganamos, todos, el que firme el pagaré, la institución, el que recibe, todos, porque ya los endosos pueden ser electrónicos, incluso, por ejemplo, para muchas fintech que a lo mejor están fondeándose por medio de instituciones más grandes que dicen, sí, pero pásame los pagarés, pues bueno, ya se juntan todos los pagarés de forma electrónica, se vuelven procesos mucho más ágiles, ¿no? Entonces, ahí viene ya, vuelvo a lo mismo, acaban de pasar por Senado la iniciativa y ya pronto la vamos a ver publicada seguramente. Perfecto. A ver, luego por aquí nos pregunta Vicente López. Dice, tengo una SAPI Sofom y actualmente utilizo mi ERP financiero. ¿Qué tan fácil es colgarte una API para realizar el onboarding con ustedes y hacer el proceso de crédito y cumplimiento con mi actual sistema? Mira, la ventaja, digamos, de esquemas como el que nosotros manejamos, pues ya manejamos APIs y SDKs. En el caso del SDK me gusta mucho porque es súper modular. Entonces tiene un montón de botoncitos y tú decides qué funcionalidades quieres y cuáles no, cómo lo quieres integrar, si lo quieres integrar con una app iOS, con un Android, web, etcétera. Ya todas estas cosas ya están muy, muy maduras para hacer conexiones muy rápidas, self-service tal cual. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Creo que ya fuimos a ir respondiendo pues, prácticamente todas. Creo que pues sí levanta mucho interés estos temas y creo que, pues sí es el caso que hablabas ahorita de las aseguradoras que, pues sí, imagínate, pues en la pandemia pues no quedaba de otra, ¿no? Y creo que, pues en sí pues el sistema financiero también es otro de los sectores que, pues digo, no sé, hace 10 meses ir al banco era un relajo, o sea, tenías que hacer filas de hasta de una hora y así, pero bueno, a lo mejor no te queda de otra porque pues tienes que ir a fuerza, ¿no? Pero bueno, Sí. ahorita creo que ya nos hemos adelantado varios años en temas de adopción tecnológica en México, lo cual es pues bastante bueno y creo que pues el sistema financiero en general pues se va a seguir pues digitalizando, ¿no? Por aquí nos pregunta, bueno, la grabación la subimos después a nuestro canal de YouTube y ahí va a estar disponible. Chéquenlo, ya el día de mañana está en nuestro canal de YouTube, Karin Marín. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. Si no hay más dudas, pues yo creo que ya. ¿Dónde podemos consultar? ¿Dónde podemos consultar los servicios de Gerardo? Bueno, miren, aquí están los datos de Gerardo. No sé si los puedan ver. Ahí está bueno, no sé si nos puedes poner nada más como tus datos de contacto, Gerardo, para. Sí, sí, sí. Yuri, ¿los tienes por ahí? Para que los puedas colocar aquí en el chat. Y de cualquier forma, bueno, ahí está su página web que es Es n-at.com.mx. Naat. Ajá, Naat. Nat, ajá, Nat, O Nat. firmaautógrafa.com. Ajá. Más Entonces fácil. ahí pueden, sí, ahí pueden checar los servicios. A ver, Yuri, no es que los pusiste en otro lado. Bueno, Sí, ya se los estoy poniendo. aquí se los paso por el chat. Súper. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Gerardo. Espero que pues, haya sido de utilidad para todos. Espero que pues también puedan conseguir
pues posibles colaboraciones con aquí con nuestra audiencia. Y pues nada, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Yuri, Al gracias contrario, a Roberto, muchas todos gracias a los que ti se conectaron. igual y cuando ya tengamos lista la regulación de pagaré y estos nuevos cambios, pues con gusto podemos hacer también un foro para ponerlos al día de cómo aprovecharlo. Porque ahorita lo interesante es aprovechar, como decíamos, los paisanos, aprovechar el pagaré electrónico, pues un montón de cambios que vienen que están bien, bien padres. Venga. Listo. Pues muchas Perfecto, gracias. Gerardo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Buena Bye. tarde. Bye, Bye. bye.